Bueno, entonces, en la parte 2 tienen la primera tarea. La primera actividad. Les dice, tomando como ejemplo el vacío de la figura 2, hace un dibujo en el que pueda verse la membrana plasmática de la célula y la ubicación de la pared celular. ¿Cuál es la figura 2? Esa es una muy buena pregunta. Acá tenemos todos, los vacilos. muy bien, todas bacterias con forma diferente. ¿Qué dibujarían primero? Y definen una membrana, ahí lo estoy diciendo yo, una célula. Un círculo. Sí, puede ser que sea un coco o un bacilo, lo que a ustedes les gusta, pero lo primero que harían, que sería la membrana. El contorno de la célula. Claro, el contorno. Entonces, para el contorno... La membrana sería. Claro, el límite de cualquier célula siempre es la membrana plasmática o membrana celular. Sí. ¿No? Bien. Entonces, lo primero que dibujarías sería eso, membrana. Bien. ¿Y ahora qué más deberíamos de dibujar? Y la pared celular. ¿Y dónde está la pared? Pegada a la membrana. Está externa. Dentro de la membrana. Es por fuera, recubre la membrana plasmática. Claro, la parte exterior. Claro, entonces, qué sé yo, vamos a ponerla de un color que sea diferente, no sé, celestito. Ahora tendría que invocarle a moverla donde corresponde. Bueno, esto es un pequeño problema técnico de coordinación. A ver, Ah, no le pego. Ah, esto selecciona, fantástico. Ahí está, tenemos membrana plasmática y exterior a la membrana plasmática a la pared celular. ¿Están todos de acuerdo con esta disposición? Sí, profe. Sí, así lo hice. Sí, profe. Fantástica. Entonces, por un lado tenemos la membrana plasmática con el rol de limitar lo que es la célula en su interior y en su exterior, que es, recuerden que es fluida, que es dinámica, que se mueve, ¿sí? Que está formada por lípidos, por proteínas, hermoso. Y hay algunos seres vivos, como es el caso de las células procariotas, que tienen una pared exterior a esa membrana, que es rígida y que las protege. ¿Bien? Bueno, Sí. entonces si estamos todos de acuerdo, pasamos a la siguiente actividad. Ahí lo que usted menciona de la pared rígida era el ejemplo que compartió el otro día con respecto a la madera o al corcho. Eso sería Claro, para muy las bien. células procariotas. Para las células procariotas, pero también los hongos y las células vegetales también. O sea, cuando hablamos de procariotas, en general tienen la pared celular bacteriana. Pero hablando de células eucariotas, los grupos particulares de plantas y hongos también tienen su propia pared celular. Lo que es diferente es su composición. Cuando hablamos de las células procariotas, es más que nada su composición a base de glúcidos, o sea, de azúcares, y ahí tienen los grandes grupos de gram positivas y gram negativas. Cuando hablamos de las paredes celulares de plantas, es celulosa, que es otro azúcar, pero es el típico de las plantas, que es lo que ustedes queman, y nosotros también cuando se prende madera seca. Y en el caso de los hongos, la pared celular está formada por lo que sería la quitina, que es lo mismo, que es muy curioso, por eso se los digo, es lo mismo que recubre a los insectos. Es re loco pensarlo así, pero es real. Bien, ¿dudas respecto a membrana y pared celular? Profe, una No. consulta, no me quedó claro bien la diferencia entre la membrana celular eucariota y procariota, ¿en qué se diferencia? Lo que sería la membrana celular en sí tiene la misma composición. Lo que va a variar son las proteínas que pueda tener en superficie. Pero siempre van a encontrar como lípidos, los fosfolípidos y el colesterol, y después van a haber proteínas que van a permitir el ingreso de cosas y que va a tener también
receptores para determinadas otras cosas. Así suena bastante amplio, pero por ejemplo, nosotros, cada uno de nosotros, más allá de que tenemos una membrana que es plasmática y que está formada también por lípidos y por proteínas, cada uno de nosotros tiene lo que se llama el complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Qué es eso? Son determinadas proteínas que nos sirven a nosotros para identificar las células que son nuestras de las ajenas. ¿Sí? Pero si vos comparás tus células con las de otro ser humano, también van a ser lípidos y proteínas. ¿Qué va a variar? La identidad de esas proteínas que pueden llegar a estar en superficie. Pero no deja de ser una membrana celular. ¿Los mareé más o entendieron mejor? Sí, se entendió. Bueno. Y la procariota leí también que es más grande, es más pequeña que la eucariota. ¿El tamaño celular? Sí. Sí, es cierto. Imagínense que la célula eucariota más grande es un huevo de un avestruz. Y con eso hacemos varias tortas. Esa es la escala. O sea, hay muchos tamaños celulares y depende del ser vivo. Pero bueno, la más grande y evidente que se me ocurre en este momento es esa, el huevo de avestruz. Bueno, entonces, con la 2.1 estamos. ¿Quieren pasar a la siguiente actividad? ¿O les quedó alguna duda? profe. Bárbaro. Entonces, acá en el 5 nos vamos a encontrar con la actividad 2.2. Tienen que observar el esquema y hay que acomodar la identidad de esos elementos de la célula procariota con los nombrecitos que ustedes tienen ahí. ¿No? Igual están los numeritos y están también las consignas, así que a ver, vamos a leer porque así no olvido. El esquema de la célula procariota tiene referencias numeradas, pero las referencias de esos números tienen algunos errores de impresión. Ah, bien, hay que arreglar los errores. Bueno, ¿por qué quieren empezar? ¿Por qué número o por qué elemento? Por la primera. ¿Por membrana plasmática? Sí. Entonces, vamos a prestar un momento de atención con esto porque estamos hablando de células procariotas que acá vamos a encontrar varias cosas. A ver, ¿dónde están los estados? Cuando hablamos de membrana plasmática, pared celular y capa gelatinosa, estamos hablando de elementos que van a limitar, recubrir a nuestra bacteria. ¿Cuál es la más externa de todas esas? La pared celular. La cápsula gelatinosa. La cápsula gelatinosa. Ajá, estamos en brete. Entonces, ¿están seguros cuál es la más externa? Para mí es la pared celular. La pared celular. La cápsula. Es la cápsula. La cápsula. Sí, es la cápsula. Pero no la tienen todas las células. Claro, pero todas no la tienen. Por eso, o sea, si nosotros estamos hablando de otro tipo de organismo, justo cápsula gelatinosa no va a aparecer, entonces es como más fácil. Pero justo en este caso hay cápsulas. Así que lo que llaman 1, en realidad... Sería 4. Claro, este sería el 1. Bien. Después, interno a la cápsula gelatinosa, ¿qué van a encontrar? La pared. La pared celular. Muy bien, y acá estamos todos de acuerdo. Interno a la pared celular, ¿qué dijimos que íbamos a encontrar? La membrana. Plasmática. Muy bien. ¿Estoy poniendo bien los números o estoy haciendo lío? No, esto es 4, no es 3, perdón. Ahí está. Ya estaba haciendo lío. Bien, después. Entonces, lo que tiene que ver con capas ya está resuelto. Ahora, ¿qué quieren nombrar? ¿El 5 qué es? El nucleoide. Así que ese está bien, ¿no? Sí. ¿El 6 qué es? También los ribosomas. Son los ribosomas. Fantástico.
Y el- 3, que es Pili, yo puse Flagelo. flagelio. Flagel, Sí, ese. flagelo correspondería. Ah, bien. O sea, es lo que le ayuda a la locomoción, pero como vemos que el eje longitudinal de esa estructura es mayor al ancho, y además es bastante grande, tiene que ser un flagelo y no un pili. Claro. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Y acá, además de todo esto, nos pide que señalen el citoplasma. Todo lo que está dentro de la membrana plasmática. O sea, podemos señalar el interior de la célula, muy bien, lo que está dentro de la membrana plasmática, y ese sería el citoplasma. ¿Estamos todos de acuerdo con esto? Sí, profe. Sí. Muy bien. Entonces, ¿seguimos con la próxima? Sí. Vale. Bueno, próxima actividad. Estamos en la 2.2. 2.3, que va a estar en la parte 6. Bien, acá les pregunta, ¿cuál es, según el texto, la propiedad básica para clasificar los organismos en procariontes o eucariontes? Que una tiene núcleo y la otra no. Claro, muy bien. Y vieron que la primera pista que tienen es la misma definición, ¿no? Sí. Al núcleo le dicen carion y el pro como prefijo significa algo previo y eu como prefijo es algo real. Entonces, voy a encontrar un núcleo definido en las células eucariontes. ¿Todos de acuerdo? Sí, Sí. profe. Perfecto. Sigamos entonces. Núcleo. 2.4. Según el texto, ¿cuál es la función del núcleo? Contener la información genética. Contener la información genética. Es depósito de la información de la célula, muy bien, pero ¿es la única función que tiene? Ujú. O sea, sí, incluye toda la información y a la hora de la reproducción celular va a ser muy importante. Pero además de eso, durante el tiempo de vida de la célula, el núcleo es el que determina lo que la célula tiene que hacer. Si hay que hacer, no sé, una nueva organela, lo va a determinar el núcleo. ¿Sí? Sí. Bien. Sí, profe. Entonces, el núcleo determina la función de la célula. Sí, o sea, la información genética, ¿no? Va a activar o bloquear ciertas partes de la información para poder diferenciarse en distintas células. Saben que todas las células de tu cuerpo tienen la misma información, ¿no? Bien. Pero si, por ejemplo, están hablando de una célula que es secretora de hormonas, va a recibir información y a partir de la información que esa célula recibe, por ejemplo, puede liberar la hormona o no. Claro. Porque acá, por lo que estoy viendo, bueno, y también cuando estoy repasándolo, más que nada se centra en el núcleo como un lugar en donde está la información genética más que nada para la reproducción. Acá Ivana en el chat pregunta si todo esto que estamos contestando ahora, que son las actividades, se tienen que enviar con la tarea. Y no, la idea de las actividades es que nos ayude a terminar de entender el material para que a la hora de responder la tarea, que es lo que se envía, sea más fácil. Y sí, estamos grabando y bueno, más tarde se los comparto. Depende del libro que ustedes lean, a veces dice el núcleo dirige
lo que hace la célula. Y eso de dirigir tiene que ver con esto, como de ser capaz de ver qué pasa en el entorno y las señales que recibe, y en función de eso y las necesidades que la misma célula tiene, que ya sabemos que cada célula es un ser vivo, o que necesita, en función de eso es lo que la célula termina realizando. ¿Mm? ¿Les quedó esto claro? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces sigamos. 8. Las mitocondrias. Esta es una organela muy curiosa. Profe, en la anterior quedó pendiente la 2. Ah, quedó pendiente la 2. Bueno, vamos para atrás entonces. Mírenla. A ver, las estructuras de células procariotas y eucariotas suelen estudiarse por comparación entre sí. ¿Qué diferencias y similitudes podés encontrar o podés mencionar respecto a cómo se organiza el material genético en las células procariotas y eucariotas? Bien, la información genética y las células, ¿se encuentran de la misma manera en los dos tipos celulares? No, en una se encuentra concentrada en el núcleo y en la otra está distribuida en el citoplasma. Sí, es. Claro, entonces nosotros cuando estudiamos células eucariotas tienen membranas para limitar espacios, ¿no? Un espacio en particular de la célula eucariota que está delimitado por la membrana nuclear es el núcleo, y es citoplasma que incluye la información genética de esa célula. Y muy bien, como dijiste, en el caso de los procariotas está libre en el contenido celular o citoplasma de la célula. ¿Mm? ¿Pero qué similitud tiene la información genética? Que ambas células tienen cromosomas, ¿puede ser, profesora? Claro, la información genética se organiza en cromosomas. Sí. Es una forma de organizarlo, que está bien, pero lo que va a tener de similitud es el rol que la información genética tenga, ¿sí? Siempre determinada por la información genética va a haber un organismo. Pero el que le puede dar esa identidad es la información que está incluyendo en este ADN, sería, ¿no? El rol que pueden cumplir. Y también, además de darle identidad y las cosas que puede llegar a hacer, es, bueno, la posibilidad de multiplicarse. Que eso lo vamos a estudiar para la semana 3. ¿Sí? Y gracias porque era importante también esta pregunta. Bueno. Entonces ahora sí, mitocondria. Bueno, entonces, les cuenta sobre el rol y dice, anota en tus apuntes de manera resumida cuál es la función de las mitocondrias. ¿Cuál sería la función que tienen? Obtener energía. Energía. Muy bien, obtener la energía, ¿sí? En función a nutrientes que nosotros obtenemos, en nuestro caso, de la dieta, en realidad de todos los seres vivos. En función de nutrientes podemos obtener energía, ¿sí? Que es energía química, una energía especial para que sucedan los procesos metabólicos que tenemos en nuestro interior. Bien, si observas las imágenes anteriores podés identificar dos membranas. Puede ser más directo en la figura B. Haz en tus apuntes un esquema propio en el que destaques la gran cantidad de membrana interna de la mitocondria en comparación con la cantidad de membrana externa. ¿Y esto cómo lo podemos explicar? ¿Por qué tiene más membrana interna que externa? ¿Cómo es la membrana interna de las mitocondrias? Porque de esa forma tiene más capacidad de producir las proteínas. Y de almacenar energía. Ahí van, muy bien. O sea, tenemos dos membranas. Una externa que la limita como organela, como les vengo comentando,
y otra interna que es plegada. ¿Por qué está plegada esa membrana interna? Como bien dicen, para aumentar la superficie en donde esa mitocondria puede cumplir su función. Lo que nosotros obtenemos de lo que hace la mitocondria se llama ATP, y no es una proteína, sino que es una molécula de energía. ¿Sí? Pero muy bien. ¿Tienen dudas respecto a la mitocondria? Profe, ¿se podría tomar como ejemplo algo parecido, el radiador de un auto? Sí, parece bastante un radiador de un auto. He visto pocos en mi existencia, pero sé que son bastante plegados y que sirven, por lo que tengo entendido, para enfriar el motor, creo que es, o le estoy pifiando. Claro, sí, sí, o sea, tiene, sí, como dice usted, tiene muchas capas plegadas dentro, eso lo que hace que al ser de aluminio y se enfríe más rápido, al circular por una superficie mayor, el agua se enfría desde que ingresa hasta que sale, en todo ese proceso sale más fría, obviamente, de lo que ingresa. Claro. Pero sí, pues parecería esto mismo de La la estructura. estructura, exacto. Claro, a diferencia del radiador y la conservación de temperatura, en este caso es que en esos pliegues que ustedes ven de la mitocondria van a encontrar elementos que ayudan a la mitocondria a obtener energía. O sea, cuanto más superficie tiene, más oportunidad de encontrar esas moléculas que le ayudan a tener energía tenemos. ¿Se entiende la idea? Con mucha más profundidad y detenimiento lo vamos a ver en el segundo bloque cuando hablemos de metabolismo, y lo vamos a relacionar con la respiración, porque también se dice que las mitocondrias hacen la respiración celular. Es súper especial esta organela porque, a diferencia de otras membranosas que ustedes han leído en el material, tiene dos membranas. Se cree que viene su origen de una célula procariota que incluyó en su interior a otra célula procariota y le convenía conservarla porque le ayudaba a obtener más energía que comerla. Tiene un significado biológico evolutivo re importante. Así que traten de recordar la mitocondria porque es interesante y es importante. Por el momento, recuerden que forma parte de las células eucariotas y que le ayudan a obtener energía, que tienen más de una membrana, que tienen dos, que la interna es plegada. ¿Sí? Sí. ¿Algo más preguntado sobre las mitocondrias? Y que tiene su propio material genético, puede ser. Claro, también tiene su material genético propio. Muy bien. Acá les muestran más diferenciadas por si tenían dudas. Y además son coloreadas. Y por ejemplo, cuando los músculos son más activos, incluyen una mayor cantidad de mitocondrias. Ejemplo, si ustedes pasan de un estado sin entrenamiento, como por ejemplo en pandemia, que salvo que les haya dado encierro fitness, los que estuvimos más tranquilos, para la hora de volver a activarnos del ejercicio físico, vieron que uno lleva un tiempo a acostumbrarse, ¿no? Y ganar resistencia nuevamente. Bueno, ante el ejercicio, las mitocondrias en las células musculares tienden a multiplicarse. Como tienen su propio material genético, son capaces de hacerlo. No sé si son muy ávidos en la cocina y han encontrado un pollo de cerca, por decirlo de una manera, antes de prepararlo. Vieron que en la parte de la pechuga tienen la carne, que sería la parte muscular, ¿no? Que es más clara que en las patitas. Bueno, esto es gracias a la cantidad de mitocondrias que tiene ese músculo. El dato curioso gourmet. La densidad mitocondrial. Claro, tiene una mayor densidad de mitocondrias en esos músculos. Bueno, con las mitocondrias ya estamos entonces. Retículo endoplasmático.
Me fui a cualquier lado, me fui al 9 en vez del 11. Bueno, entonces, estudiaron sobre el retículo endoplasmático y Golgi. Y acá en la actividad 2.6 les pregunta a ustedes, según el texto, cómo se dispone la membrana del retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. ¿Tienen la misma estructura? Las dos organelas. Acá les muestra Golgi y acá les muestra retículo endoplasmático. Bueno, hasta que se hacen el ojo de práctica es un poquito más similares, difícil. creo, ¿no? Son similares porque son membranosos, pero es como si el retículo endoplasmático fuera como un sistema de cañerías, por decir de una manera. Yo pienso en Mario Bros. Y ese tipo de cosas, porque son como canales membranosos que se van relacionando entre sí. En cambio, el aparato de Golgi, o complejo de Golgi, en la descripción siempre hablan como de sacos aplanados. Como que tiene esta otra disposición. No es idéntico. Y les pregunta qué relación pueden establecer entre la función del retículo endoplasmático y la función del aparato de Golgi. A ver, si estamos acá en la celulita, ¿ustedes pueden establecer alguna relación entre ellos? Es que el retículo endoplasmático le envía la sustancia y el complejo de Golgi las modifica químicamente y las vuelve a enviar. Perfecto. O sea, la estrecha relación que tienen tanto en el espacio como en las funciones, como muy bien dijiste, que el retículo endoplasmático sea la parte lisa o rugosa del retículo endoplasmático que se especializa, el retículo endoplasmático rugoso en sintetizar proteínas. ¿Por qué? Porque en la superficie de esos canales de membrana que tiene, esa red, tiene ribosomas asociados, y la función de los ribosomas es la síntesis proteica. Y el retículo endoplasmático liso tiene el rol de formar lípidos, ¿sí? Cuando los sintetiza el retículo endoplasmático, los incluye en unas vesículas, que son como bolsitas de membrana, que los transporta hasta el aparato de Golgi. El aparato de Golgi, como muy bien dijiste, recibe, transforma químicamente y vuelve a meter en una vesícula con el destino de lo que se sintetizó. Las proteínas que se forman en esto, que sería el sistema de endomembranas, o sea, de membranas internas de la célula, que incluye tanto núcleo como retículo endoplasmático, como Golgi, y todas estas vesículas que transportan las cositas, van a formar proteínas para armar organelas nuevas o para liberar al exterior de la célula. ¿Sí? Entonces, en el espacio de la célula están cerca y están vinculados en función. ¿Les quedó claro esa idea? ¿O les quedó alguna duda respecto a alguna de las dos cosas? ¿Al retículo, a Golgi o cómo están vinculados? Profe, Sí. entonces el retículo endoplasmático rugoso es el que fabrica las proteínas, ¿no? Y el Las otro es proteínas, el sí. liso, es el que forma los lípidos. Sí. ¿Sería así? Sí, así. Ah, bueno. Gracias. De nada. Disculpe, profe, ¿no me podría explicar cómo están vinculados? Porque no me quedó muy claro. Bien, cuando vos ves una célula, ¿sí? Dijimos, en el núcleo está la información genética y está limitado por una membrana nuclear, que bueno, tiene características especiales. Esa membrana nuclear se continúa como un sistema de canales de membrana que inicialmente tienen ribosomas pegados como la membrana nuclear. La parte de canales es el retículo endoplasmático rugoso.
Y esas proteínas que tienen en su superficie son capaces de sintetizar proteínas que van a utilizarse posteriormente para o mandar fuera de la célula por exocitosis o para crear nuevas organelas celulares. ¿Sí? Pero solo no trabaja el retículo endoplasmático. ¿Sí? Si esa sustancia que se tiene que formar necesita de lípidos, así como les decía recién que la membrana nuclear se continúa en el retículo endoplasmático rugoso, después llega un momento en el que se continúan los canales o tubitos del retículo endoplasmático sin ribosomas y esa parte se especializa en la síntesis de lípidos. ¿Sí? Algunos, para recordarlo, y también sugieren que el retículo endoplasmático, me trabé, perdón, con sus dos partes forman las unidades de membrana. ¿Se acuerdan que al principio decíamos por qué está formada la membrana plasmática o las membranas celulares? Porque por lípidos y proteínas. Bueno, eso es lo que forma el retículo endoplasmático. Pero así como lo sintetizan directamente, no es la forma final útil, ¿sí? Los productos que hace el retículo endoplasmático por vesícula se mandan o se envían a Golgi, Golgi lo recibe, lo transforma, le termina de dar los procesos químicos necesarios, se envuelve en vesículas y en las vesículas en las que se envuelve se indica el destino. Si va a ser organela, va a tener una señal para quedarse libre en el citoplasma para cumplir la función que le corresponde como esa organela nueva. Y si es para liberarse al exterior, tiene la señal de contactar la membrana plasmática o celular y por exocitosis liberarlo. ¿Se entendió? Sí, sí. Sí. Buenísimo. Sí, o sea, cuando queda cuando se fabrica como organela, obviamente queda dentro de la misma célula. Claro, y ya va a dejar de ser una vesícula con cualquier contenido, sino que, por ejemplo, se va a transformar en un lisosoma. Si es que tiene en su interior enzimas que digieren nutrientes para la célula. Y así es como la célula en sí se va manteniendo y armando. Es como un cuentito, básicamente. Es súper importante entender cómo es que el sistema de endomembranas, que es esto que estamos hablando ahora, funciona. Así que, si les quedó claro, es buenísimo. ¿Tienen alguna otra duda? ¿O seguimos con el próximo? Sí, el próximo, profe. Bueno. El próximo está en 11. Que es la función de los lisosomas que les hablaba recién. O sea, acá tienen un esquema general, tanto de, una célula eucariota vista con los compartimientos diferenciados o el citosol indicado en celeste. Y en esta actividad les piden que la figura 11A es un buen resumen visual de lo que estuvieron estudiando y les proponen a ustedes que vayan haciendo la propia versión de una célula eucariota. O sea, dibujar. Dibujar ayuda un montón en biología. ¿Sí? Bueno, con este zoom llegamos hasta acá. Si quieren